buenos días, Dios los bendiga a todos. Bueno, pues continuamos con la palabra de Dios. Y ayer hablábamos de que muchas veces nosotros hacemos cosas buenas, pensando de que estamos sirviendo a Dios, pero olvidamos lo esencial, hacer discípulos. Y el propósito de Dios al poner por escrito su palabra es transformar a las personas de todas las naciones, de todos los siglos, a la imagen de Jesús. Eso es lo que dice Romanos 8:29. Y no se puede esperar de ningún ministro o líder de la iglesia que le dé a la gente todas las respuestas que quiere o que necesite acerca de los problemas comunes de hoy en la vida. Porque la Biblia no está en las manos de un líder de la iglesia para que pueda responder a todas las preguntas que tengan las personas y las pueda guiar en todas las situaciones a las que se enfrentan. La Biblia está en las manos de un ministro de la iglesia para transformar a las personas a la imagen de Cristo y ponerlas en contacto con el Espíritu Santo de Dios, quien no solo las aconsejará en todas las situaciones que se enfrenten, sino que también caminará a su lado a través de esas situaciones. Y cuando los líderes de la iglesia usan la palabra de Dios con ese propósito, los miembros desarrollan una saludable dependencia del Espíritu de Dios y una saludable admiración por la gloria de Dios. Cuando lo pensamos de esa manera, pues de seguro que vemos que vale la pena hablar entonces, como decíamos ayer, de los israelitas y de los moabitas. Por ejemplo, tomando un poco de lo de ayer, vale la pena ver cómo las relaciones incestuosas de Lot con sus hijas crearon a los moabitas. Vale la pena leer cómo más tarde los hombres israelitas fueron seducidos por mujeres moabitas que los llevaron a la inmoralidad sexual y el resultado fue la muerte de miles de israelitas. Vale la pena ver todo aquello para saber que de un día, de manera inesperada y por completo, Dios buscó a una mujer moabita llamada Ruth, que no se merecía nada en su situación, que de otra manera habría sido desesperada. Dios convirtió su sufrimiento en satisfacción. La llevó o la injertó en una familia israelita, en la cual su linaje llevaría un día al nacimiento de Jesús, el Salvador del mundo. Todo esto lo pueden ver en Génesis 19, 3 al 38, en Números 25, del 1 al 9, y el libro de Ruth, y en el libro de Mateo 1, 17. Ahora, ¿cómo va a ayudar esto a la gente a atravesar las luchas del siglo XXI? ¿Cómo esta historia de los moabitas y de todo eso puede ayudar a la gente en el siglo en que vivimos? Bueno, pues nos recordará a todos en la iglesia, pues que no tenemos que preocuparnos la vida tratando de subir una escalera cuando el Dios del universo nos ha buscado por su gracia, sin basarnos en lo que hayamos hecho, sino en quién es Él. Recordará a la familia que enfrenta al cáncer que Dios es soberano de verdad y que en su sufrimiento Él podría estar planeando su satisfacción, pero le recordará a todo el pueblo de Dios que el privilegio más elevado de nuestra vida no se encuentra en quienes sean las personas que conozcamos, el lugar donde vivamos, lo que logremos, ni en la cantidad de dinero que ganemos. Nuestro privilegio más elevado está en formar parte del linaje de Jesús, en quien tenemos vida y para quien vivimos. Y la palabra es la que hace esta obra. La cuestión está en si nosotros se lo permitimos, en nuestra calidad de líderes o ministros y personas influyentes en la iglesia. Estamos dispuestos a alejarnos de nuestro ingenio, de nuestros pensamientos, nuestras recomendaciones y nuestros consejos para darle a la gente la palabra de Dios en lugar de
todo lo que hemos visto ayer y parte de ahorita. Como miembros de la iglesia vamos a confiar en que Dios sabía lo que estaba haciendo cuando nos entregó su palabra. Comprenderemos que nuestra mayor necesidad no es tener éxito, prosperidad en el mundo de los negocios, ser gente que manejemos con provecho el dinero o incluso ser buenos padres, sino que está en conocer a Dios y caminar con Él. Ahora escuchen bien, estamos llegando al centro mismo de la forma en que Dios mueve a su pueblo. Hay un plan que Dios prometió bendecir y es el suyo. El título de hoy del devocional es el plan que Dios prometió bendecir. Demos un paso más dentro de esa línea de razonamiento. Está claro que la palabra de Dios es el fundamento para la enseñanza y la predicación en la iglesia. Pero ¿qué tal si su revelación sea también el fundamento para las estrategias y la planificación en la iglesia? ¿Qué tal si la Biblia no solo sirve para dictarnos nuestra teología, sino también para determinar nuestra metodología? Así como me siento tentado a querer insertar mis pensamientos y opiniones cuando estoy predicando en la iglesia, también me siento tentado a querer imponer mis ideas en la planificación de la iglesia. Me encanta soñar en lo que podemos lograr para el reino de Dios y después hacer un diagrama con los pasos que necesitamos dar para lograrlo todo. Me encanta sentarme con otros miembros de la iglesia que quieren glorificar a Dios y han recibido de Él dones creativos y confeccionar con ellos planes y estrategias para la iglesia. Y puedo salir de ese tipo de conversaciones o pláticas con grandes esperanzas en la mente y un gran celo en mi corazón, en el deseo de que Dios bendiga nuestra labor por la gloria de su nombre. Sin embargo, hay un supuesto sutilmente engañoso y a fin de cuentas peligroso que está dentro o es inherente al que hagamos las cosas de esa manera. Y ese supuesto es que de alguna manera Dios está obligado a bendecir los planes que creemos nosotros. Sin embargo, en ningún lugar de las Escrituras Dios ha prometido que vaya a bendecir mis planes ni los de ninguna otra persona de la iglesia, por muy buenos, muy innovadores o muy creativos que sean. Tampoco ha prometido bendecirnos al basarnos nada más que en nuestra motivación. Y claro, se supone que nosotros lo hagamos todo para la gloria de Dios, pero eso no significa que todo lo que hagamos para su gloria tenga su bendición asegurada. Lean, por ejemplo, Mateo 28:19, Isaías 46, 9 al 11, Isaías 55:10 al 11 y Primera de Corintios 10:31. Solo hay una cosa que Dios ha prometido bendecir y ese es su propio plan. Él nos ha dado su plan en su palabra y si queremos su bendición, pues no tenemos que inventarnos ninguna otra cosa u otra visión que Dios dé, sino Él ya lo dio. Lo que necesitamos es estar en sintonía con el plan que Él ya prometió bendecir. Él va a bendecir solamente su plan, no ningún otro plan, solamente el de Él. Jesús ha invitado a todos y a cada uno de sus seguidores a testificarles de la vida de Él a otros en un esfuerzo global, deliberado y lleno de sacrificio para multiplicar su evangelio por medio de los demás. Nunca tuvo la intención de limitar esa invitación solamente a los oradores más eficaces o más carismáticos o a los organizadores más brillantes, ni a líderes ni artistas más talentosos. Toda la gente que al parecer tú y yo tenemos la tendencia a creer que debemos exaltar en la iglesia, en su lugar el Espíritu de Dios le ha dado poder a todo el que siga a Cristo para realizar los propósitos de Dios para su gloria.
Y esto incluye a la gente considerada como indebida, a los que son los menos eficientes, los menos brillantes o los menos talentosos de la iglesia. Por lo tanto, edificar la iglesia depende de que usemos toda la gente indebida. Escucha bien, edificar la iglesia de vida depende de que usemos toda la gente indebida. Y esto suena como paradójico. Hay diversos elementos y en los Estados Unidos, y lo digo con conocimiento de causa, pero yo diría en general que hemos fabricado para hacer crecer una iglesia. Por lo general se supone que si tú y yo queremos formar parte hoy de una iglesia en crecimiento, necesitamos unos cuantos elementos. Primero, necesitamos un buen desempeño en una cultura que está llena de entretenimiento. Necesitamos a alguien capaz de cautivar a las multitudes. Y si no tenemos un comunicador carismático, pues vamos a estar hundidos desde el principio. Así que aunque solo lo tengamos que mostrar en un video, conseguimos un buen orador y para completar, rodeamos al orador con música y arte. Además, necesitamos un lugar para concentrar a las multitudes que vendrán. Y eso casi siempre significa invertir, bueno, en Estados Unidos significa miles o cientos de miles de dólares, si no es que millones en algunos casos, en un edificio que enmarque la función. O sea, mientras más atractivo sea el ambiente, mejor. Y luego, una vez que las multitudes estén ahí, necesitamos tener algo que los haga regresar una vez tras otra. Entonces, debemos comenzar a confeccionar programas de primera clase, de primera línea, para niños, jóvenes, familias y de todas las edades y condiciones, con el propósito de tener estos programas. Necesitamos profesionales que los lleven a cabo. Y de ese modo, los padres pueden dejar a sus hijos en la puerta y los profesionales pueden ocuparse del ministerio, porque no queremos que la gente intente esas cosas en el hogar. Y ahí está, una actuación en un lugar repleto de programas dirigidos por profesionales. El problema, en cambio, está en una P que hemos dejado fuera de la ecuación: el pueblo de Dios. ¿Qué tal si Dios nunca hubiera tenido la intención de que el crecimiento de las iglesias dependiera de la creación de un buen espectáculo con toda la gente de vida en el escenario? ¿De dónde hemos sacado la idea de que todo esto es necesario? Es cierto que las escrituras nos indican que nos reunamos a adorar en Hebreos 10, 24 al 25. Eso no es negociable, pero no lo es necesariamente de la manera en que lo pensamos. Imagínate que estás en una iglesia que está al otro lado del mundo, donde sea ilegal hasta la existencia misma de la iglesia. Un país donde hay persecución, donde tienes que esperar hasta la medianoche cuando todas las demás personas de la comunidad estén durmiendo para salir en silencio de tu casa. Bajo la protección de la oscuridad te deslizas por caminos llenos de curvas y pasas junto a casas silenciosas, mirando a tu alrededor en todas las esquinas para asegurarte de que nadie te esté siguiendo, porque sabes que si te atrapan a ti o alguna otra persona de la iglesia, es posible que nunca más vuelvas a ver tu hogar, y lo que es más, es posible que nunca vuelvas a ver la luz del día, que te maten. Sin embargo, tú sigues adelante hasta que pasas una curva y ves ahí una casita de la que sale una luz muy débil, y compruebas una última vez para asegurarte de que no te hayan estado siguiendo, y entonces entras al interior de esa casita, y ahí te da la bienvenida un pequeño grupo de hermanos que ha recorrido un camino semejante al tuyo. Mientras miras sus rostros cansados pero llenos de expectación, te das cuenta de algo. Ninguno de ellos ha venido porque esté programado que esa noche va a hablar un gran orador o porque va a haber un evento evangelístico lleno de milagros.
Nadie está ahí presente porque un grupo va a venir a tocar. No, todos están ahí sencillamente porque tienen el anhelo de reunirse con el pueblo de Dios y están dispuestos a arriesgar su vida para estar juntos. El espectáculo no tiene nada que ver con aquello. La gente es la que lo determina por completo. Y te pregunto, con mucha sinceridad, ¿se parece a lo que vemos hoy en lo que llamamos iglesia? Hemos llenado nuestros ambientes de adoración, entre comillas, con elementos de espectáculos como escenarios elaborados, sistemas de sonido último modelo, pantallas de video de alta definición. Pero eso, la verdad, me estremece hasta el punto de que dependamos tanto de tener exactamente el orador o predicador que nos hace falta, el músico que en verdad pueda atraer mayor número de gente a un culto que le llamamos de adoración, pero más bien es adoración al músico, no a Dios. Sin embargo, ¿qué tal si la intención fuera que la iglesia misma, el pueblo de Dios reunido en un lugar, fuera la atracción, sin que importara quién esté enseñando o cantando en ese día? Con eso les basta a nuestros hermanos del resto del mundo donde hay persecución. Pero te pregunto, ¿nos basta a nosotros? ¿Es suficiente para nosotros? No se trata de que todo en esta escena sea necesariamente malo, pero sí me pregunto qué es lo mejor desde el punto de vista bíblico y saludable de manera práctica en esta escena para el pueblo de Dios. Porque hay más preguntas que respuestas sobre esta cuestión. Por eso queremos enfocarnos en las maneras en que podemos cultivar la mejor gente. Un pueblo al que le encante orar unido, ayunar unido, confesar unido sus pecados, cantar unido y estudiar unido. Un pueblo que dependa más de la palabra que se habla que de aquel que la habla. Un pueblo que se sienta metido en la música más por el contenido del canto que por el atractivo del cantante. Y un pueblo que defina menos la adoración por su calidad como una actuación impecable y más por el compromiso de un pueblo humilde que se reúne semana tras semana para contemplar la gloria de Dios al mismo tiempo que le rinde a Él su vida. La iglesia es la gente, no lugares. Cuando la iglesia es en esencia una reunión de gente comprometida, el lugar donde se reúne apenas importa. Nosotros lo hacemos en un terreno baldío. Y tal vez quieras preguntar, ¿cómo es que los líderes como los líderes o pastores de otras iglesias me han preguntado? ¿Qué tiene de malo el que construyamos edificios para las iglesias? Bueno, el Nuevo Testamento no dice en ninguna parte que no debamos construirles edificios. Y de eso se trata precisamente. No hay nada tampoco en el Nuevo Testamento que diga que debamos construir esos edificios. Así que cada vez que fundamos una iglesia o una iglesia comienza a crecer, ¿por qué es que en la primera cosa en que pensamos es necesitamos gastar grandes cantidades de nuestros recursos económicos en un edificio? ¿Por qué gastar una cantidad exorbitante de nuestros recursos en algo que nunca se nos ordena o que ni siquiera se nos anima a hacer en el Nuevo Testamento? ¿Por qué no usar esos recursos más bien en aquello que nos indica el Nuevo Testamento? Como predicarles el evangelio a las almas perdidas o ayudar a los pobres de la iglesia, como dicen Hechos 4:32 al 35 y 2 de Corintios 8:9. Mientras estás tú escuchando este devocional, hay más de 700 millones de seres humanos del mundo entero que viven en barrios de extrema pobreza y muchos son hermanos en la fe, nuestros en Cristo. Y te pregunto,
No le deberíamos estar dando prioridad a unos edificios más grandes para nosotros mismos, o les deberíamos estar dando prioridad a unos edificios más grandes para nosotros mismos. O sea, para que me entiendan mejor en buen español, ¿tú crees que Dios se agradaría mientras estamos construyendo o procurando tener un lugar hermoso y bonito para seguir albergando gente y olvidarnos de los necesitados? Esta es la belleza del cristianismo del Nuevo Testamento. Y me pregunto si no será demasiado entre nosotros, o no será que muchos estemos perdiendo esta belleza. A decir verdad, no tenemos que construir edificios para que sean casas de adoración. En palabras de Esteban, antes de que lo martirizaran, Esteban dijo en Hechos 7:48, el Altísimo no habita en casas construidas por manos humanas. Esteban le estaba hablando a un pueblo que se resistía ante el gran cambio que se estaba produciendo dentro del plan redentor de Dios. Estaban acostumbrados a ver la presencia de Dios simbolizada en el templo, un edificio hermoso, monumental. En cambio ahora, después de la muerte de Jesús en la cruz, había quedado abierto el camino para que los seres humanos viviéramos en la presencia de Dios en cualquier lugar. Eso es lo que dice Mateo 27:51. No se necesitaba ningún edificio central como consecuencia. Ya no necesitaban enfocarse en un edificio como casa de adoración. Y tal vez te estés preguntando, bueno, entonces, ¿cuál sería la casa de adoración? Pues ya, acertaste, la gente. Pablo se lo dice a la iglesia de Corinto. ¿No saben que ustedes son templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? En 1 Corintios 3:16. Y más adelante les dice que sus cuerpos son el templo de Dios, en 1 Corintios 6:18-20. Esta es la asombrosa realidad de la religión del Nuevo Testamento. Nosotros como cristianos somos la casa de adoración. Así que vamos a reunirnos donde quiera que podamos, en hogares, en oficinas, en lugares de trabajo, en parques, en hospitales, en prisiones, en plazas, en cuanto lugar podamos hallar. Recordemos que muchos de nuestros hermanos en el mundo entero solo se reúnen afuera de los edificios, y por lo menos pensemos en no gastar una parte tan grande de nuestros recursos en la construcción de lugares, cuando la prioridad del Nuevo Testamento está puesta sin lugar a dudas en la construcción de la gente. Dios quiere gente, no programas. El desafío consiste en que necesitamos nuestros lugares para mantener nuestros programas. ¿Cómo vamos a tener unos programas florecientes para niños y adultos si no disponemos de un lugar para recibirlos? Y aquí es donde comenzamos a darnos cuenta de que la redefinición de lo que es el lugar en el ministerio nos lleva también a repensar la importancia que tienen los programas en el ministerio. Imagínate que tu iglesia no tuviera edificio ni dependencias de ninguna clase. ¿Aún podrían seguir haciendo discípulos? Por supuesto, claro que sí. En todo el mundo hay iglesias que se las arreglan sin edificios. Entonces, ¿cómo haría discípulos tu iglesia sin tener que ver con un edificio para albergar a la gente? ¿Por qué no convertir nuestros hogares en los lugares de ministerio en lugar de usar un edificio de iglesia? ¿Te has preguntado eso? Yo estoy de acuerdo cuando la gente llega a comprender que no dependemos de unos programas muy elaborados que se lleven a cabo en lugares determinados con el fin de poder cumplir con la misión para la cual Dios nos ha creado como pueblo. Ahora, imagínate lo que podría suceder si esa imagen
se multiplicara a lo largo y ancho de toda la iglesia, donde hombres y mujeres se dieran cuenta de que los caminos más eficaces para el ministerio no se encuentran en programas creados para ellos, sino en medio de la gente que les rodea y en el mismo lugar donde viven. Dios les ha dado a todo seguidor de Cristo, o le ha dado a todo seguidor de Cristo, unos caminos naturales para extender el Evangelio y proclamar su gloria. Y eso significa que lo último que deberían hacer los líderes es sacar a la gente de esos caminos para que participen en actividades encerrados en cuatro paredes. Si eres un pastor, un líder, un ministro en tu iglesia, piensa en esos que están bajo tu cuidado. Contempla sus rostros, escucha sus nombres e imagínate sus vidas. Piensa en que Dios ha escrito una historia diferente en cada una de sus vidas, llena de circunstancias y retos, pruebas, tentaciones, experiencias y encuentros diversos. En su soberanía los ha llevado al escenario y la situación en la vida en los que ahora se encuentran, rodeados por personas que tú nunca vas a conocer y de oportunidades que nunca vas a tener. Y tú tienes el llamado de Dios para servirles en la realización del propósito de Dios para sus vidas. Si eres como yo, lo menos que querrías hacer es marginarlos para que se sienten durante una actuación en la que tú eres el que hace el trabajo o para que participen en un programa que creaste tú. En lugar de esto, lo que querrás será equiparlos, prepararlos, apoyarlos y liberarlos para que usen todo lo que Dios les ha dado a fin de dar a conocer su gloria, de manera que tú nunca podrías planificar ni imaginar. Y si eres miembro de una iglesia, comienza a soñar y a trazarte estrategias. Piensa en el lugar donde Dios te ha colocado, las personas que Él ha puesto a tu alrededor y la forma en que Él quiere usarte para su gloria donde vives y trabajas. Y si eres soltero, ¿cómo le puedes sacar el mejor partido posible a tu soltería para tu ministerio? Si eres casado, ¿cómo puedes servir junto con tu cónyuge en tu comunidad? Si tienes hijos, ¿cómo puedes convertir tu hogar en un ministerio para los niños de tu comunidad? Si trabajas fuera de tu hogar, ¿cómo puedes dar testimonio de Cristo en tu lugar de trabajo? Ten el cuidado de no permitir que los programas de la iglesia te impidan relacionarte con personas del mundo para presentarles el Evangelio. Sácales el mayor partido posible a las oportunidades de ministrar que Dios ha puesto en tu vida. Y les confieso que este ha sido nuestro sueño de Creo en Ti desde que comenzó la iglesia hace 7 años, más de 7 años. Imagínate cómo se extendería el Evangelio para la gloria de Dios si todos los seguidores de Cristo estuvieran involucrados en ministerios como acabamos de mencionar. ¿Quién podría medir el potencial de la iglesia cuando dejemos de programar ministerios para la gente y comencemos a impulsarla para que trabaje en el ministerio y que salga de esas 4 paredes que las encierran y que solo las entretienen? Dios quiere gente, no profesionales. Lo lamentable es que tenemos la tendencia a pasar por alto el plan de Dios para la gente y organizar las iglesias alrededor de personas profesionales. Destacamos personas que parecen estar dotadas en especial y vamos construyendo la comunidad de fe a su alrededor. Todo lo que hacemos depende de su capacidad para hablar, de sus aptitudes como organizadores y de sus habilidades creativas. Sin embargo, el ministerio de hacer discípulos no fue pensado solo para profesionales. La intención de Dios era que fuera para todo su pueblo. Todos los que han depositado su fe en Cristo tienen en su interior al Espíritu Santo, de modo que puedan ser testigos de Cristo hasta lo último de la tierra. Cuando leemos Hechos 2, nos damos cuenta de que la venida del Espíritu Santo nunca ha sido para ungir solamente a unos cuantos,
Es una unción sobrenatural sobre todos y cada uno de los miembros del cuerpo de Cristo, de los miembros del pueblo de Dios, como dice Hechos 1:8, Hechos 2:17 al 18. Piensa en el momento en que Jesús les estaba hablando a sus discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo, cuando Él les dijo en Juan 14:12, ciertamente les aseguro, les dijo, que el que cree en mí, las obras que yo hago también Él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. ¿Qué querría decir Jesús? Estaba diciendo que la unción del Espíritu Santo sería más fuerte de lo que había sido en Él. Sí, pero la clave está en la razón por la que sería más fuerte. La unción del Espíritu en nosotros no es más fuerte en calidad que su unción en Jesús. Al fin y al cabo, en Él no había pecado y como consecuencia no había impedimentos de ninguna clase en su relación con el Espíritu de Dios. Pero entonces, ¿cómo es posible que la unción del Espíritu Santo en nuestra vida nos capacite a nosotros para hacer cosas mayores que aquellas que Jesús hizo? Nosotros, escúchalo muy bien, haremos cosas mayores no por la calidad del Espíritu en algunas personas selectas entre nosotros, sino por la cantidad del Espíritu distribuida en medio de todos nosotros. El Espíritu de Dios no solo se encuentra en una persona como observamos en Jesús, no, el Espíritu de Dios se encuentra en todos los discípulos de Jesús y como consecuencia de la forma en que ha llenado el Espíritu a toda la comunidad de la fe, podemos ver cosas mayores de las que vieron o de las que viera nadie jamás en el ministerio de Jesús. En este momento, mientras estás escuchando estas palabras, escúchalo muy bien. En el mundo entero hay personas que están recibiendo la salvación de sus pecados a través de la proclamación del Evangelio. En este momento hay personas a las que se les está liberando de adicciones, de demonios, sanando enfermedades. En este momento hay hermanos y hermanas que están haciendo avanzar el Evangelio en poder en medio de grupos apartados, llamados étnicos, no alcanzados. Y todo está sucediendo ahora mismo debido a que el Espíritu Santo de Dios se ha derramado sobre todo su pueblo y en el mundo entero. En ese caso, no seamos tan necios como para querer confinar la obra del Espíritu a un profesional que hable en un solo lugar y una vez a la semana. No seamos tan imprudentes como para confiarle la extensión del Evangelio a una persona determinada en un cierto lugar, cuando durante toda la semana el Espíritu de Dios está viviendo dentro de todos los hombres y las mujeres de Dios, dándonos poder a todos para avanzar el reino de Dios para su gloria. No hagas ídolos de los pastores, de los ministros, de los evangelistas. Ahora te pregunto, ¿hay un lugar para los líderes con sueldo? O sea, para los profesionales en la iglesia. Claro, yo creo que sí. Y no creo estar diciendo esto movido por mis propios intereses. Porque cuando vemos el Nuevo Testamento, vemos con claridad un orden, incluso un mandamiento, que nos indica que atendamos económicamente a ciertos maestros y ministros de la iglesia. Pablo dice que es bueno que los líderes que siembran bendiciones espirituales en medio del pueblo de Dios cosechen de ese mismo pueblo unas bendiciones materiales. Y por supuesto, los líderes de la iglesia deben tener el cuidado de honrar a Dios con la manera en que usan el dinero. Primera de Timoteo 5, 17 al 18. Primera de Corintios 9, 8 al 18. Y Primera de Timoteo 3, del versículo 2 hasta el 8. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de este tipo de líderes en la iglesia? Bueno, Pablo responde a esta pregunta en Efesios 4. Dios le ha dado a la iglesia unos líderes
para que equipen al pueblo de Dios para el ministerio y para capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio. Esto es lo que dice en Efesios 4:12. Dios le ha encomendado a la iglesia unos servidores de su palabra que deben preparar a los miembros del pueblo de Dios para que sirvan con esa palabra. Y eso va hasta la esencia misma de ser radicales juntos y significa un cambio total en cuanto a nuestra manera de ver a los líderes de la iglesia. Y está claro que no hay forma de que un pastor pueda ministrar a todas las necesidades de la iglesia, mucho menos de la ciudad. Al comprender esto, es posible que algunas personas digan, bueno, pues para eso está el resto del personal de la iglesia. Sin embargo, eso tampoco puede ser cierto. Nunca tendremos suficiente personal para satisfacer todas las necesidades que existen en la iglesia o en la ciudad. Si queremos multiplicar el evangelio desde nuestra familia de la fe hasta todas las familias de la tierra, no necesitaremos solamente un pastor o un equipo de personas en la iglesia. Necesitaremos a todo el cuerpo de Cristo, edificado en amor, según la actividad propia de cada miembro. Eso es lo que dice Efesios 4:16. Y en ese caso, lo que esto significa es que la intención de Dios al poner líderes en la iglesia no es que planifiquen reuniones, ni convenciones, ni eventos, sino que equipen a las personas. Los líderes no existen para proporcionar servicios, existen para servir a la gente. Al darnos cuenta de esto, los que somos ministros o líderes en nuestra familia de la fe, debemos hacer un concentrado esfuerzo por alejar nuestros recursos de la organización de ministerios dirigidos a la gente para invertirlos más en movilizar a la gente para los ministerios. Esto es interesante de entender. Ahora, quiero dejarte con esto. ¿Dónde crees tú que van a contar nuestras vidas? ¿Acaso no nos dejó un modelo Jesús? Durante su ministerio en la tierra, Jesús pasó más tiempo con sus 12 discípulos que con todas las demás personas juntas. En Juan 17, donde hace un recuento de su ministerio antes de ir a la cruz, Jesús no menciona a las multitudes a las que les predicó, no menciona ni los milagros que realizó, aunque esas cosas fueron todas muy espectaculares, pero no constituían su enfoque principal. En cambio, escuchen bien, en el capítulo 17 de Juan, en 40 ocasiones Jesús les habló a los hombres en los que él había invertido su vida o se refirió a ellos, y su enfoque lo constituían estos hombres. Cuando llegó el momento de su ascensión, Jesús no tenía edificios ni programas que señalar, ni multitudes de las cuales presumir. Es más, la mayoría de los que formaban esas multitudes se habían marchado. Solo quedaron 120 personas comunes y corrientes, sin estudios de ninguna clase, y fueron los que se reunieron en un pequeño grupo en el aposento alto. Él les había dado como misión un mandato: hacer discípulos. Hagan con los demás lo que yo he hecho con ustedes, les dijo Jesús. No se sienten en una aula en 4 paredes, muestren su vida. No construyan lugares extravagantes, construyan personas extraordinarias. Hagan discípulos que van a ser discípulos, los cuales a su vez van a ser más discípulos, y juntos van a multiplicar el evangelio hasta llegar a todas las naciones. Este es el sencillo mandato que debía darle impulso a la iglesia, y es el sencillo mandato que debe ser el impulso de cada uno en nuestras vidas.
Yo no quiero que se trate este mandato como algo optativo en mi vida, ni en la vida de ninguna otra persona que está en la iglesia que pastoreo. En lo personal tengo un deliberado plan para ser discípulos que comprende dar de mí mismo y multiplicar el evangelio a través de mi familia. Un pequeño grupo de hombres de nuestra iglesia y mujeres estamos comprometidos. Y con esto no quiero insinuar que este plan siempre sea fácil de llevar a la práctica ni de poner en marcha. Al igual que tú que estás escuchando, siempre me siento asediado, acechado por la agitación de la vida, por las responsabilidades, y si me descuido, la labor de hacer discípulos se desvanece. Y como consecuencia quiero actuar de manera deliberada, porque si abandono la prioridad de la gente, pues me estaré perdiendo el cumplimiento de los propósitos de Dios. La clave para todos nosotros es tener un intenso anhelo y un deliberado esfuerzo por hacer que todas y cada una de nuestras vidas cuenten en la multiplicación del Evangelio por el mundo. Y quiero terminar diciéndote con esto, lo que dijimos al principio. El Señor, Él va a bendecir siempre el plan, su plan. Dios tiene un plan que Él prometió bendecir y es el suyo. Y a todos nos lo ha encomendado. Y lo resumió en Mateo 28, 18 al 20, Marcos 16, 17 al 20. Salir de la comodidad e ir a donde está la necesidad. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Señor, que la pasión tuya, Señor, así como tú la impartiste en los discípulos por 3 años y medio, donde ellos te vieron hacer de todo. Te vieron multiplicar panes, peces, tocar leprosos, sanarlos, sanar ciegos, sordos, mancos, cojos, caminar sobre el mar, resucitar muertos. Pero tú no hiciste énfasis en esas señales de poder. Tú, Señor, en lo que hiciste énfasis antes de ascender al cielo, en la última oración que tú hiciste al Padre por ellos, fue, Señor, de que estuvieran unidos, que se amaran los unos a los otros y que fueran uno, así como tú y el Padre son uno, para que el mundo creyera. Pero hoy lo hemos desviado, porque el orgullo muchas veces infla el ego y creemos que somos autosuficientes para vivir separados de ti y del cuerpo tuyo, de la novia. Y coqueteamos con el mundo, Señor, olvidándonos, Señor, de tu plan. El único plan que tú bendices es el tuyo. Tú no bendices otros planes, porque tú no dejaste planes. Ya dejaste un plan y es el tuyo. No dejaste muchas visiones, como algunos dicen. Dejaste la visión del Padre. Y la visión del Padre es que ninguno perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Por eso lo primero que tú predicaste fue: arrepentíos y creed en el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y tú viniste a liberar a los cautivos, a sanar a los quebrantados de corazón, Señor. Y nos encomendaste lo mismo: vayan y hagan lo mismo. Pero los programas, Señor, las cosas buenas nos han encerrado en 4 paredes. Ahora planificamos eventos encerrados en la iglesia. Pensamos en todo lo que podemos hacer encerrados en 4 paredes, pero en realidad pensamos en la gente que está afuera, en los hospitales, en las cárceles, en las comunidades alejadas, que están viviendo al margen de la sociedad, en lugares donde nadie va. Porque esperamos que la gente venga a la iglesia en lugar de ir a buscar a los que están perdidos. Señor, ayúdanos a entenderlo, que debemos de ir y predicar. Pero también, Señor, muchas veces, Señor, los programas lo que producen son
pródigos, hijos pródigos que se sienten con el derecho de reclamar herencia y se van a desperdiciar lo que tú das, Señor, porque no han entendido que han sido adoptados para formar parte de un pueblo santo, Señor, donde tú buscas la santidad, donde vendrás por una iglesia pura y sin mancha, Señor. Que lo podamos entender, Señor, y que tú nos prepares a través de tu Espíritu Santo. Esa es nuestra oración, Señor, en este día. Te damos toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús.